Buenos días, amados hermanos. Otro día más estamos juntos para comenzar el día y poner nuestro día en las manos de nuestro Dios. Él está atento a nuestro clamor. Él escucha nuestras oraciones y Él a través de su palabra nos habla, nos contesta, nos fortalece y nos instruye. Debemos dejar al Espíritu Santo que Él llene, que Él nos dé su plenitud para que podamos estar produciendo el fruto del Espíritu. Padre amado y Dios nuestro, queremos darte muchas gracias en esta mañana porque nos concedes un día más en este mundo, una oportunidad más para este mundo en donde gran cantidad de personas viven ignorándote, dándote la espalda, resistiendo y rechazando tu obra de amor, misericordia y gracia. Ayúdanos, Señor, a nosotros vestirnos de tu justicia y produciendo el fruto del Espíritu en nuestras vidas, para que otras personas puedan ver no el cambio, sino la transformación que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Oramos por los que nos escuchan. Quizás hayan tropezado, hayan regresado atrás o quizás estén indiferentes. Pedimos que tú reavives el corazón y el alma de aquellos que te conocemos, y también para aquellos que no te conocen podamos ser luz y sal en este mundo. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos con el Evangelio de San Lucas, con el capítulo 4. Vimos las tentaciones que llevó Satanás con el Señor Jesucristo. Vimos la actividad de Jesús en Galilea cuando comienza su ministerio. Él siempre vemos en el Evangelio de Lucas que ha sido llevado, ha sido guiado por el Espíritu Santo en cada una de las actividades. Qué hermoso es saber que es la obra del Espíritu Santo en nosotros quien realiza el plan y el propósito de Dios. Nosotros solo debemos confiar en Él porque Él nos conoce y sabe hacia dónde nos está dirigiendo y llevando. Ayer dejamos a Jesús en su pueblo donde Él vivió y trabajó, en Nazaret. Él llegó allí y fue a visitar la sinagoga, dice Lucas, como era su costumbre. Él solía ir a escuchar el día de reposo las Escrituras, pero además él participaba en la enseñanza y en la discusión acerca de la Escritura. Cuando él, después de haber leído al profeta Isaías en el capítulo 61, versículos 1 y 2, él se sentó. Era normal que los maestros o los rabíes se sentasen para explicar lo que habían leído. Jesús dice que se sentó y dice que los ojos de todos los que estaban en la sinagoga se fijaron en él, es decir, de una manera especial. ¿Por qué? Posiblemente porque lo conocían como trabajador en la carpintería de José. Seguramente alguno, él le había arreglado una silla o una ventana o una cama y no le conocían como el maestro. Entonces se asombraron de que él les dijese: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces unos se miraron a otros y empezaron a decir, admirados de la belleza y la riqueza de sus palabras, se preguntaron:
pero ¿no es este el hijo de José el carpintero? Y Jesús les contesta muy sabiamente: seguramente me aplicaréis el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y me diréis: lo que oímos que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí, en tu propia tierra. Os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente, había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de las viudas de Israel, judías, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino aquel que no era judío, Naamán, el general sirio. Al oír esto, todos estaban en la sinagoga, se llenaron de ira y se levantaron como quien: esto es para nosotros somos los que hemos recibido la ley, nosotros pertenecemos a la descendencia de Abraham. Y entonces quisieron golpearle y maltratarle, y se levantaron y echaron del pueblo a Jesús y lo llevaron hasta un monte alto, sobre el que estaba este pueblo, para arrojarle por aquellos acantilados. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Demostró quién Él era. Demostró que no hay nada imposible para Él. ¿Recordáis? Un día en que los discípulos estaban reunidos y tristes, y Jesús, con las puertas cerradas, entró adentro y les dijo: paz a vosotros. Shalom, shalom. Qué hermoso es saber que Dios es conocedor de aquellos que le honran y que le temen. Este capítulo 4 es muy interesante. Muestra grandes señales de Jesús. Lo vemos en la sinagoga, lo vemos como era su costumbre, abriendo las escrituras. Es decir, no elegía él el pasaje, normalmente lo elegía el sirviente de la sinagoga o el ministro de la sinagoga, y le daba la parte que correspondía ese día para leer. Y cuando acaba de leer Jesús, dice ahí la escritura, le entregó el rollo, de aquellos eran rollos, al sirviente de la sinagoga para que lo guardase. Miren, la ley para el pueblo judío, y debiera ser para nosotros, un libro que debemos no solo de leer, creer, obedecer, sino también honrar, porque no es papel y tinta, es la palabra infalible de nuestro Dios. En Israel todavía en el día de hoy, cuando uno visita una de estas sinagogas, hay una especie de puerta en una pared con unas telas de terciopelo en color rojo, donde pone que dentro están los rollos o el texto sagrado. Y uno, cuando corre esa cortina, ve gran cantidad de rollos, muchos de ellos viejitos y gastados. Y es que ellos jamás tiran nada que tenga que ver con la ley de Dios. Lo guardan, lo atesoran, porque es la voz de Dios, Dios dialogando y dándonos su bendición, mostrándonos su misericordia, su gracia y su perdón. Este capítulo nos va a hablar
del comienzo del ministerio de Jesús. Nos va a hablar cómo Él tiene poder sobre los demonios. Nos va a hablar cómo Él tiene poder sobre la enfermedad. La suegra de Pedro estaba enferma con unas fiebres. Fue sanada por Jesús. Nos habla también de que muchas personas en ese tiempo de Jesús en Nazaret fueron sanadas. No todas, porque Él no había venido a sanar, había venido a buscar y salvar los que estábamos perdidos de la peor enfermedad, la enfermedad del pecado. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres disfrutar de la relación y comunión con Dios? Ven a Él y recíbele en tu corazón